¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por estar con nosotros en este programa especial de su programa Miradas. Perdón por el tono de mi voz, pero los cambios de clima han hecho estragos en mi garganta, pero con mucho gusto estamos aquí con ustedes agradeciéndoles su sintonía. Estamos en el contexto de un encuentro de graduados de la Universidad Centroamericana, UCA, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Tenemos como invitados especiales a 3 representantes de igual número de carreras de la universidad. Con mucho gusto les presento a José Alfredo Aguirre, licenciado en Contaduría Pública, graduado de la UCA en 1980, expresidente del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública, coordinador de la Comisión de Desarrollo Profesional del Instituto Salvadoreño del Derecho Tributario, expresidente del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, nombrado en el año 2008 Contador Público del Año por el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos. También con mucho gusto les presento a William Pleites Sandoval, licenciado en Economía, graduado de la UCA en 1981, ha sido catedrático de esta universidad, economista en jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador y actualmente director ejecutivo de Fomilenio. Y con mucho gusto les presento también a René Gilberto Varela, licenciado en Administración de Empresas, graduado de la UCA en 1991, con mucha experiencia en mercadeo y actualmente es director comercial de McCormick de El Salvador. Caballeros, gracias por estar en Miradas. Gracias y bienvenidos al programa. Gracias. Yo creo que para ustedes y para el público que nos acompaña en el auditorio Ignacio Acuría, es mejor que yo esté así porque lo voy a dejar hablar más. Muy bien, quisiera comenzar planteándoles una pregunta. Mucho se habla de que la economía de El Salvador no crece, somos el país que menos crece en la región. A su juicio, ¿cuáles han sido los principales tropiezos para crecer económicamente al ritmo que desearíamos? ¿Y en qué situación nos encontramos en este momento, según su parecer? Comenzamos, si le parece, con don José Alfredo Aguirre y sus opiniones. Bueno, antes que nada, agradecerles por la invitación y por darme la oportunidad de recorrer otra vez los pasillos de esta universidad, donde pasé buenos años de mi vida, buenas aflicciones, pero también buenas satisfacciones. Y esta es una de ellas. Bueno, con relación a la economía del país, pues se ha dicho tanto, se sigue diciendo y probablemente se va a seguir hablando de la economía en los próximos años. Creo que es obvio y todos nos damos cuenta de que estamos frente a una economía deprimida y esa economía deprimida, en mi opinión, lo voy a tratar de expresar desde la perspectiva de contador público, causa varios efectos y uno de los efectos es, por ejemplo, de que las empresas tienden a decrecer en cuanto a su actividad comercial o su actividad industrial o de servicios, de lo que sea, y en esa medida también se reduce el empleo formal. Entonces, eso lleva a una buena parte de esa fuerza productiva o esa fuerza laboral a llegar al sector informal. Y yo, en lo personal, no creo que un país se va a desarrollar en la medida en que la economía formal disminuye y la economía informal aumenta. Esa es como una primera reflexión. Tenemos también problemas de tipo delincuencial, igual también afectan mucho,
aunque hay otros países que tienen también problemas, altos índices de delincuencia, que sin embargo están haciendo mejor las cosas que nosotros. Pero también nosotros tenemos otro problema que es, por ejemplo, la inseguridad jurídica y las sorpresivas a veces apariciones de nuevos impuestos o incrementos de los que ya existen, de tal manera que nos vuelve como un país poco atractivo para el inversionista, y no solamente para el inversionista local, sino también para el inversionista extranjero. Esta semana, por cierto, el lunes o martes, tenía una reunión con un empresario y me decía que en enero él va a reducir en 6 el número de sus empleados. Él está en la industria del transporte pesado. Entonces le digo, bueno, ¿y por qué va a reducir eso? Me dice, porque no hay trabajo. Entonces he empezado a buscar trabajo en Nicaragua y en Guatemala, y me ha aparecido un poco de trabajo en Guatemala, y entonces voy a pasar algunas de mis máquinas a Guatemala. Pero no me puedo llevar a los salvadoreños a trabajar allá, así que voy a tener que contratar gente en Guatemala y despedir a 6 personas aquí. Eso me hace pensar a mí de que hasta para el empresario que quiere invertir, las oportunidades como que se le reducen o se le complican, porque el hombre está interesado en invertir en el país, pero se le cierran las oportunidades y entonces busca por otros lugares. Entonces, no solo no viene inversión, sino que la inversión se va. Y no es cierto tampoco, o por lo menos no es 100% cierto de que la inversión local se va porque va buscando la seguridad de su economía, sino que también es esa fuerza interna que hay en el país que no hace que haya actividad, que no haya crecimiento, que no haya oportunidades, y la gente tiene que salir. Pero bueno, ese es el país en el que vivimos. Ahora, yo creería que, para no quitarle tiempo a los colegas que me siguen, que tal vez uno puede lamentarse de lo que en el país sucede, lamentarse de cómo el país está y lamentarse del rumbo que lleva, y eso mejor ellos que lo explican porque tienen mejores conocimientos, pero lo que yo sí creo que nosotros como que no hemos encontrado un rumbo estratégico a seguir y un plan estratégico a seguir, tanto a corto, mediano y largo plazo, como para definir un plan de desarrollo de país, que por supuesto llevaría a que las empresas también definieran un plan de desarrollo empresarial y un plan de desarrollo laboral. Creo que eso no existe, ¿ya? Y creo, sin mucho temor a equivocarme, que como que o no se buscan o no se encuentran las alternativas de salida que puedan haber. Tenemos un sistema educativo que no es de la mejor calidad. Acabamos de ver los resultados de este PAES, pero yo no sabía que el PAES es, el resultado de esa nota PAES es el 15%, me parece, de la nota total con la que se gradúan los bachilleres. Yo me acuerdo que en mi tiempo uno salía egresado del colegio y luego iba a unos exámenes privados, y si uno no aprobaba esos exámenes privados, sencillamente no tenía título, ¿ya? O sea, era otro examen adicional a los exámenes finales que se hacían en los colegios, y luego ir a exámenes privados, y ahí era donde uno realmente se graduaba. Y era un examen que había que hacerlo, y habían varias materias involucradas, y si no se pasaba, pues no se graduaba, ¿ya? Hoy no, hoy esa nota es parte del examen final. De tal manera que si alguien lleva una nota de 6, y 6 es la cantidad de nota que hay que sacar para pasar, y ya tiene 6, entonces poco interés le va a dar al PAES, ¿ya? Entonces como que ahí ya llevamos un poco de desventaja, más la reforma educativa de hace muchos años que también nos vino a afectar. Creo que nosotros estamos perdiendo oportunidades importantes como para tener, por ejemplo, un sistema de maquila especializada. Aquí cuento una experiencia personal. Hace unos 4 o 5 años, un par de empresas, yo tuve la oportunidad de atenderlas, y estaban interesadas en venir a formar centros de servicios compartidos, ¿ya? Y eso era algo que iban a hacer, por lo menos en esas 2 empresas, era traer toda la información contable producida en diferentes países, y de aquí en el país procesarla para luego enviar reportes a esos lugares. Eso significaba que había que tener gente que pudiera el idioma inglés, que fuera muy hábil para la computación y otras cualidades, pero creo que muy poco hemos hecho en desarrollar ese tipo de profesional, ¿ya? Y no solo eso,
Cuando esas empresas se me acercaron, resulta que revisando la ley, porque hay una ley, resulta que el lugar donde esas empresas tenían que ubicarse, porque siempre hubo interés de ellas, aún con las dificultades, pero siempre hubo interés. El tema era que el lugar donde tenían que ubicarse era en una zona franca, ¿verdad? Porque la zona franca tiene unas características especiales de seguridad y una cantidad de cosas, y entonces esto tenía que estar en una zona franca. Pero resulta que esto es una actividad muy especializada, donde la gente quiere estar en un edificio bonito, con aire acondicionado, es un nivel de profesional de medio para arriba, entonces eso como que no funciona. Digo esto, pero también nosotros, por ejemplo, no veo por ningún lado el interés en promover estudio, o dentro de las materias que se estudian desde primaria inclusive, que tenga que ver con la moral, con la cívica. No veo, por ejemplo, el interés en desarrollar profesionales bilingües, 100% bilingües. En fin, hay tantas otras cosas que se pueden ir haciendo como para ir creando una masa crítica, como para hacerle frente a las dificultades. Es cierto que las crisis muestran también oportunidades, pero yo creo que nosotros estamos dejando de ver las oportunidades por estar acariciando una crítica. Quizás me quedo ahí para que ¿cómo no, mis compañeros tengan tiempo, si no yo me lo absorbo. Muchísimas gracias. Voy a intentar resumir en 30 segundos. El licenciado Aguirre habla de la inseguridad jurídica, una inseguridad social que vivimos, también de algunos impuestos. En síntesis, hace falta un rumbo, dice él, un plan estratégico de país para hacer que crezca la economía, y también mencionó un aspecto muy importante que es la educación en el país. William Pleites, a su juicio, ¿qué es lo que está pasando en el país? ¿Por qué la economía no crece al ritmo que deseamos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo diría, ¿verdad?, que uno de los problemas principales es que como sociedad y a través de la expresión de las políticas públicas que se adoptan en el país, pareciera que todavía no nos comportamos como una sociedad que reconoce que la verdadera fuente de riqueza de una nación está en su gente. Inclusive no hemos alcanzado en el año 2015, como proporción del gasto público total, los niveles de gasto en salud y en educación o en promoción de vivienda digna que había, por ejemplo, en los años 70, ¿verdad? El gasto en educación llegó a representar hasta el 24% del gasto público total, y el gasto en salud, sin incluir al seguro social, llegó a representar un poco más del 12%. Y después retrocedió fuertemente en la guerra y no hemos logrado todavía, recuperar esos niveles que teníamos antes del desarrollo del conflicto armado. Por otro lado, tampoco tenemos una estrategia de crecimiento que permita determinar una orientación de incentivos que realmente permitan, en este caso, darle sustento a las transformaciones económicas que andaría buscando el país. Uno ve una enorme diferencia, por ejemplo, entre lo que pasó entre 1950 y 1970 y lo que está pasando en la actualidad. En ese momento había una política económica muy clara, orientada por el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Había, como decía también, como acompañamiento una política social que en este caso pues contribuyó a aumentar sustancialmente el gasto social. Se promovió un proceso de integración económica regional, ¿verdad? Se creó una enorme cantidad de entidades que ahora todavía son responsables de la inversión pública de soporte al crecimiento económico. Entonces ese sería el segundo elemento. Y el tercero, me parece a mí, pues es que también el país está, después de los acuerdos de paz, yo diría congelado en una suerte de guerra fría que no termina. O sea, para poder ser exitoso en impulsar una estrategia de crecimiento con empleo y que incremente sustancialmente los niveles de inversión, es necesario que existan acuerdos mínimos. Yo siempre he sido de la opinión que el combate a la pobreza, el crecimiento económico y la generación de empleo son fundamentalmente más desafíos de tipo político que de tipo técnico.
Aquí en este foro hay una cantidad de graduados que han estado haciendo propuestas. En mi trabajo también a mí me tocaba hacer muchas propuestas, ¿verdad? Pero a veces uno se siente como que fuera Juan el Bautista predicando en el desierto, ¿verdad? Realmente hay poca recepción a las recomendaciones para poder hacer crecer a la economía a las tasas requeridas para realmente convertirlo en un país rico en un periodo relativamente corto de tiempo. Muchas gracias, William. Primero, no se ha tenido, digamos, la decisión de invertir en la mejor riqueza del país, que es su gente. Segundo, falta estrategia de crecimiento económico clara. Y tercero, voy a ver si atino la polarización, la espesa de guerra fría en que vivimos. Muy bien, don René Gilberto Varela, sus opiniones al respecto. También muchísimas gracias por permitirme estar acá. La verdad es que yo lo veo desde un ámbito un poquito más estructural. Yo creo que nosotros, el problema del país es cultural. Resume un poco lo que hablaba el licenciado Aguirre, lo que hablaba el licenciado Peites. El problema es la cultura del latinoamericano y en particular del salvadoreño. Hablábamos con un amigo en una ocasión, y cuento la anécdota porque me parece bien interesante. Y decíamos, ¿qué nos separa a nosotros del primer mundo dentro de América? El primer mundo dentro de América, llamémoslo Estados Unidos, llamémoslo Canadá. Y decían, y hablábamos y decíamos, la gran diferencia que nos separa es que a Estados Unidos y la gente que llegó al inicio llegaron a colonizar. Acá llegaron a conquistar. Al llegarnos a conquistar, llegamos a arrebatar, llegamos con prácticas inadecuadas para lograr los medios. Eso sienta la base de una cultura y una forma de proceder, una forma de actuar, una forma de trabajar que muchas veces lleva a lo que se mencionaba, a la falta de llegar a acuerdos concretos, a la falta de poder llegar a una situación política estable, a la falta de invertir recursos en áreas que probablemente no son los del beneficio común, sino los beneficios individuales. Yo creo que el problema es cultural y a medida que nosotros como país invirtamos en educación, solo de esa manera podemos hacerlo. Muy bien, desde la especificidad de cada una de sus profesiones, ¿cuál consideran ustedes que ha sido o cuáles han sido los aportes para el desarrollo de El Salvador? Su servidor que trabaja en el área comercial, creo yo que la parte más importante del país y que nos ha ayudado o que ha permitido crecer a cada uno es la parte de la creatividad, la parte de la innovación, la parte del desarrollo estratégico, intelectual, analítico de los individuos. La verdad es que creo yo que, y tal vez si me desvío brevemente, creo que es importante que la oferta educativa en el país se oriente más hacia eso. Cada vez vemos profesionales técnicos que llegan a las empresas recién graduados con alguna experiencia, que pedimos que se ejecute una tarea y es difícil encontrar aquel profesional que realmente tiene una base sólida de conocimiento. Pero la base sólida de conocimiento se puede desarrollar, se puede crear, se puede enseñar, se puede entrenar. Brevemente platico sobre un ejemplo de un amigo que está liderando un call center y me dice, preferimos tener in-house el programa educativo de inglés porque así nos aseguramos que nuestros operadores realmente puedan comunicarse. Creo yo que las universidades, las instituciones educativas tienen que enfocarse en desarrollar más la capacidad analítica, la capacidad creativa y la capacidad de innovación. Me disculpo si no conozco el pensum actual de la universidad, pero por lo menos en mi época y en muchos años posteriores, la materia innovación, la materia pensamiento estratégico, y no confundamos pensamiento estratégico con definición de estrategias. Pensamiento estratégico es simplemente ver una oportunidad más allá
de lo que es naturalmente evidente. Creo yo que debemos enfocarnos en que los estudiantes desarrollen esa habilidad y de esa manera podemos aportar y apoyar al área por lo menos comercial, mercadológica y estratégica en El Salvador. Muchas gracias. William, desde la economía. Bueno, la verdad es que yo creo que quizá no hemos aportado mucho, hemos tratado más de aportar que lo que hemos logrado. Hemos hecho, como digo, muchos aportes desde la universidad, muchos de los que estamos acá también desde otras instancias, ¿verdad? Desde el sector privado, desde los tanques de pensamiento. Hemos hecho, me parece a mí, muchas propuestas, pero yo sí creo que tal vez no hemos sido exitosos en términos de tal vez consolidar una generación de pensadores que de alguna manera tengan la capacidad de influir en las élites económicas, políticas y sociales del país para poder encontrar ese rumbo que el país está necesitando. En América Latina, una ola de esa naturaleza más o menos se dio, decía, en los años 50 bajo el liderazgo de Raúl Prebisch. Aquí en la universidad tuvimos una ola de liderazgo intelectual dirigida por el padre Yacuría, que también significaba mucha esperanza para el país, pero me parece pues que hemos hecho esfuerzos, como digo, desde diferentes campos, pero me parece que todavía no hemos logrado articular un nuevo pensamiento generacional que permita articular todas estas ideas y como digo, cumplir con esa misión que se decía desde que entramos a la universidad de ser una conciencia crítica y creadora, pero que diga pues que pueda sugerir recomendaciones concretas con capacidad de transformarse en programas y en políticas. Muchas gracias, William. Don José Alfredo Aguirre. Bueno, gracias de nuevo. Yo creo que desde la perspectiva de la contaduría pública hay un fenómeno que es importante de notar, y es que no voy a decir que es la generalidad, pero hay muchos despachos de auditoría, muchos despachos de profesionales de la contaduría pública que tienen un desempeño en el ambiente empresarial, aún en el ambiente gubernamental, que es notorio. Y es que lo que pasa es que tal vez el aporte de nuestra profesión no es más hacia el público, sino más bien hacia el profesional, porque nosotros tenemos la necesidad de contratar personal que ciertamente, como decía el licenciado Santamaría, no traen una educación muy sólida o muy fuerte prácticamente en las actividades que uno necesita desarrollar, pero para eso está la firma que desarrolla a las personas. Entonces creo que algo se hace desarrollando a las personas, entrenando a las personas. Nuestra profesión tiene tal vez una desventaja que puede significar también ventajas, y es que tiene una fuerte regulación legal y una fuerte regulación técnica. En cuanto a la regulación técnica, pues eso nos pone a la vanguardia de muchas de las cosas que están sucediendo en un mundo globalizado, como es el utilizar normas de contabilidad de nivel global, que son aplicables en el país y que son vigentes y obligatorias en el país, tanto desde la perspectiva del que desarrolla el trabajo de contaduría como aquel que desarrolla el trabajo de consultoría. Entonces tenemos esa ventaja. También hay una fuerte influencia en cuanto a la normativa legal, que a veces no es del todo buena, que a veces no es del todo comprendida, porque es difícil que alguien que esté desde la burocracia gubernamental pueda comprender la verdadera función de un profesional especializado. Sin embargo, ayuda. Pero yo creo que hay como una parte importante en la contaduría, y es que por nuestra misma característica profesional, nosotros somos generadores de valor agregado a la información financiera que producen las empresas. O sea, darle mayor credibilidad a esa información que producen las empresas. Y eso hace, eso hace que nosotros también trabajemos en base, ciertamente, a las normativa internacional que mencionaba y a la normativa legal, pero también en cuanto a valores. Y nosotros estamos regidos por un código de ética que es muy exigente,
y que nos enseña a enseñar valores a nuestros colaboradores. De tal manera que, digo, a lo mejor no puede observarse el impacto a nivel público, pero sí se genera profesionales que luego de pasar por una firma llevan digamos, un buen bagaje de conocimiento y de valores morales para ir a trabajar a cualquier otro lugar. Muchas gracias a los tres. Yo quisiera que muy brevemente hemos hablado de por qué el país no ha crecido como quisiéramos, de los aportes desde cada una de las profesiones. En brevísimas palabras, en el mismo orden, ¿cómo calificarían ustedes la situación actual del país? Antes de irnos a la siguiente fase. Muy brevemente, es un juicio muy general, yo sé. ¿Cómo califican en este 2015 la situación actual de nuestro país? Pregunta muy general para una respuesta corta, por lo que solamente puedo decir, el país lo veo y lo describo como lleno de oportunidades de mejora. Muchas gracias. William. Bueno, yo lo veo encerrado en un círculo vicioso con 4 problemas principales, ¿verdad? Hay más, pero creo que la pobreza, me parece a mí, la violencia y por otro lado el bajo nivel de crecimiento, de inversión y de generación de empleo, y en medio de eso pues con una situación fiscal complicada. Muy bien, José Alfredo. Yo pensaría que nosotros estamos frente a una gran oportunidad y frente al mundo. Nosotros demostramos al mundo que éramos capaces de terminar una guerra y llegar a acuerdos, ¿ya? Y eso ha sido ejemplo para muchos países en el mundo. Y creo que nosotros tenemos la capacidad como salvadoreños, no creo que nos haga falta nada mentalmente como para llegar a demostrarle al mundo que de igual somos capaces de salir de una crisis fuerte. El tema es que para salir de una crisis fuerte yo creo que hay que combinar 3 elementos. Y eso es el elemento gubernamental, el empresarial y el académico. Y mientras esas 3 fuerzas no se unan y definan, como decía, un plan estratégico a seguir y a desarrollar, pues entonces la cosa se complica. Pero yo pienso que estamos frente a problemas, pero estamos frente a oportunidades. Muy bien. La UCA se define como una universidad para el cambio social. En la experiencia de ustedes, y quizás vamos a comenzar con William esta vez, ¿qué herramientas o qué base consideran ustedes que les dio la universidad para desempeñarse como profesionales y aportar al cambio social en el país? William. Bueno, yo creo que en primer lugar un pensamiento crítico. A mí me parece que si algo aprendimos en la universidad, más allá de los contenidos programáticos de cada una de las materias, era a tratar de examinar la realidad sin dogmatismos, ¿verdad? Alimentándose de lo que podían ser, llamémosle el estado del arte, el desarrollo del pensamiento en las diferentes áreas, pero tratando también de poner un pie en la realidad, ¿verdad? Pero me parece a mí, sobre todo, no asumir pues que las respuestas a los problemas ya están dadas por otros, sino que poner ese pensamiento crítico, y en eso me parece pues que decía esa generación de pensadores liderada por el padre Ayacuría tenía esa particularidad. Me parece pues que se nos transmitió a nosotros. La segunda es esa preocupación particular, bueno, en ese momento se hablaba de las mayorías, ¿verdad? Ese era el tema quizá predominante. Para nosotros ahora hablamos la gente. Bueno, yo trabajé 15 años en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, coordiné 6 informes sobre desarrollo humano y en realidad, pues como decía anteriormente, partimos de la premisa que la principal riqueza de una nación está en su gente y que es ahí donde tenemos que tratar de concentrar la atención para desplegar los talentos y las capacidades de las personas, que éstas a través de una política económica adecuada puedan realizarse en un trabajo que no solamente sea decente, sino que de alto nivel de productividad y que permita también que las personas se desempeñen como ciudadanos, que participen en los problemas que afectan sus vidas. Entonces ese sería, me parece a mí, el segundo elemento. Y el tercero, paradójicamente, es que al mismo tiempo de tener un pensamiento crítico, por lo menos me parece que nuestra generación se caracterizó
por una visión optimista sobre el futuro, es decir, los problemas están para resolverlos. Mira, yo mencionaba anteriormente que veía el país en dificultades, pero me parece que tiene solución. Hay una diversidad también de fortalezas y de oportunidades que no estamos aprovechando, y eso me parece pues que es también parte de lo que vivimos en la universidad. Muchas gracias, William. Licenciado Aguirre. Bueno, yo creo que la UCA nos da una buena cantidad de herramientas a lo largo de los años que pasamos estudiando, y yo coincido con William. Yo creo que la UCA nos enseña a pensar, ¿verdad? Porque no es fácil aprender a pensar, o por lo menos no es fácil de la manera en que uno puede enfocarse críticamente y bajo la perspectiva de que hay una solución que buscar. Yo creo que la UCA nos enseñó ese camino. Por otro lado, creo que también nos enseñó a resolver problemas. De hecho, yo recuerdo que en nuestros tiempos, pues, no sé cómo es ahora, no puedo opinar por lo actual, pero nosotros teníamos profesores que exigían un desempeño del alumno que uno a veces dudaba de si iba a salir graduado de la universidad, pero eso es lo que había que pasar, y eso es lo que aprendimos a hacer, a sobreponernos a los retos, a los desafíos, y creo que esa es otra enseñanza que la UCA nos da. Ahora, yo también creo que la UCA, y aquí no voy a hablar de lo que la UCA me dio o de lo que la UCA le da a la profesión de la contaduría pública, sino lo que la UCA, creo yo, en mi opinión, puede seguirle dando, y no solo a las diferentes profesiones que aquí se imparten, sino también al país. Y en ese sentido yo creería que la UCA tiene que proyectarse más hacia la sociedad, más hacia el sector empresarial, más hacia los sectores emprendedores. Yo vería, y no sé si lo hay en la UCA, pero si no lo hay, vería con muy buenos ojos que la UCA tuviera un club, por ejemplo, de profesionales retirados, ¿ya? De veteranos, digámosle, de tal manera que estos profesionales que podrían ser en mercadeo, economía, administración de empresas, ingeniería, derecho, lo que fuera, formaran una especie de club, y que la UCA pudiera tener esa masa crítica de profesionales a la orden de los desafíos que tiene el país, como para hacer aportes en las áreas críticas y como para encontrar soluciones que a lo mejor a veces ahora en el país no los encontramos. Entonces, le agradezco a la universidad lo que me enseñó, pero también le presento un desafío para que la universidad evalúe si vale la pena hacer algo como eso. Le vamos a tomar la palabra, licenciado. No lo dude. Usted va a ser el primero en la lista. Muy bien. Licenciado Varela. Adicional a la parte técnica de conocimientos, que es obvio y que si no hubiésemos obtenido el título respectivo, para mí la base más sólida que la UCA dejó fue pasión. Yo tuve la oportunidad, y digo suerte tal vez, de contar con un grupo interesante de profesores que impartieron pasión. No, me encantaría decir que todos, pero no. Puedo mencionar, y perdón que lo mencione, pero puedo mencionar al padre Ibizate, que desde el primer día que yo fui a su clase de introducción a la economía 1, vi la pasión que él tenía a la hora de impartir sus cátedras, que así estuve por cambiarme hacia la licenciatura en economía y no seguir la carrera de administración. Vi la pasión que don Neto Sabla, que está por allá, impartía en sus cátedras de ventas, de publicidad, de mercadeo, que yo decía, por ahí es donde quiero estar, esa es la pasión que yo quiero ver. La pasión que sentía y que aún siento por William Pleites, que me dio economía a un nivel avanzado, del licenciado Campos, Rivera Campos, en macroeconomía. Es una pasión que eso lo introyecta uno para decir, en todo lo que yo hago, en todo lo que yo voy a seguir haciendo el resto de mi vida, tengo que dar lo mejor de mí. La pasión la tengo que poner en mi día a día. Es la única manera de lograr que las cosas se ejecuten correctamente y que yo sea feliz haciéndolas. Para mí, creería yo que la pasión es lo que la UCA me dio más. Muy bien. Pensamiento crítico, mayorías populares, pasión. Nos enseñó a pensar, decía el licenciado, rigurosidad. No escuché rigurosidad.
Bueno, sí nos costaba pasar los exámenes y era un desafío igual. Muchísimas gracias. ¿Qué les voy a pedir? Hay mucha gente que nos está viendo a través de la televisión. Ustedes son parte de los casi 28,000 profesionales que ha graduado la UCA en sus primeros 50 años. ¿Qué consejo le dan? Nos están viendo muchos profesionales también, no solo de la UCA, sino de otras universidades. ¿Qué consejo le dan ustedes a los que nos ven por la televisión para aportarle al país? Licenciado Varela. Yo creo que parte de lo más importante es siempre hay que ser crítico. Crítico de lo que veo, crítico de lo que estudio, crítico de lo que vivo. En la única manera que nosotros critiquemos positivamente, debo aclarar, lo que veo, escucho y vivo, esa es la única manera que yo voy a cuestionar y generar nuevas ideas. Todo se trata de generar nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevos pensamientos, nuevas formas de hacer las cosas. Si yo no soy crítico, voy a seguir haciendo lo mismo toda la vida, y hacer lo mismo toda la vida no nos va a sacar de donde estamos. Seamos críticos y movámonos hacia adelante. Bueno, yo particularmente a los estudiantes de la universidad y a los graduados, ¿verdad? Es que tomemos conciencia que somos una élite, y en ese sentido, más que demandas, nosotros tenemos responsabilidades. Élite por poder estudiar en la universidad. No, y por poder estudiar en una buena universidad, por al mismo tiempo solo ser graduado, y eso es parte de una élite del país, ¿verdad? Y en ese sentido a mí me parece pues que sobre todo un país que está atravesando por una situación de desánimo, es a nosotros a los que nos corresponde buscar esos caminos de salida. Como decía, los problemas están para resolverlos. A mí honestamente que yo no tiendo a deprimirme por nada, pero sí no deja de generarme cierto malestar cuando yo veo colegas profesionales, ¿verdad?, que prácticamente viven permanentemente responsabilizando a unos y a los otros de los problemas que vivimos. Pero eso realmente es como que en su casa uno le esté echando la culpa a los hijos o a las demás personas que viven en el hogar. Hay un momento donde es a uno al que le corresponde la responsabilidad y hay que asumirla. Muchas gracias, William. Licenciado Aguirre. Pienso que igual los estudiantes tienen una gran responsabilidad. Pienso que la UCA, el mencionar esas tres palabras, es mencionar una buena marca a nivel internacional. Entonces, el estar en esta universidad como estudiante, el estar en esta universidad como profesor, es un prestigio, ¿ya? Pero también es una responsabilidad. Ahora, ¿por qué es buena la universidad? Yo creo que esta universidad es buena, primero porque definió su rumbo, y segundo porque tiene buenos profesores, ha tenido buenos profesores y deberá seguir teniendo buenos profesores, pero igual los estudiantes también tienen que reconocer que tienen una responsabilidad de darle buen nombre a la universidad. O sea, la UCA es la suma de los estudiantes, la suma de los recursos que la universidad pone a la orden, pero también la suma de los profesores y la responsabilidad que asumimos todos. Muchas gracias. En estos tiempos, el general de la Compañía de Jesús, el superior máximo de los jesuitas en el mundo, definió como el ideal de profesional que forman las universidades de la Compañía de Jesús con 4 características, con 4 C, decimos nosotros: competentes en su campo académico, conscientes de la realidad en la que se mueven, comprometidos con esa realidad y compasivos con los que más padecen en esa realidad. Creo que ustedes son un ejemplo de estas 4 C. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en Miradas. Gracias a los tres. Gracias. Gracias especialmente a ustedes, amigos y amigas, por permitirnos entrar a sus hogares una vez más y aguantarnos con este problema de garganta. Gracias, no se vayan, les tenemos más aquí en Miradas.